Muy bien, pues gusto verlos nuevamente. Bueno, gusto estar reunidos aunque sea virtualmente. Gloria a Dios que podemos seguir buscando de Él en su palabra, en su verdad. Y bueno, obviamente por cargas de trabajo no les pude enviar hasta el día de hoy los dos estudios previos, uno de preguntas y respuestas y el otro de el último tema de la sabiduría. Finalmente, que fue el primero con el que empezamos este tema, finalmente estaba la grabación aquí en el grupo de Palabra, Verdad y Vida, y espero que lo hayan podido escuchar ahí. Cualquier duda, comentario, ya saben, creo que otra vez no puedo verlos aquí impresos, pero bueno, cualquier cosa, pues estamos aquí. Edith tiene su celular por si le quieren enviar a ella sus dudas y comentarios, quejas, objeciones y demás también. Antes de empezar con el repaso del último estudio acerca de la sabiduría, terminando el tema de las preguntas, el estudio pasado, surgió una pregunta adicional que fue acerca de si nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero vivimos las consecuencias. Si era así la interpretación correcta. En realidad, lo que hemos visto acerca de Dios es que Dios es soberano. Y como veremos a lo largo de este estudio, Dios también es sabio. Y esa sabiduría perfecta lo lleva a hacer uso de esa soberanía y de esa omnipotencia para determinar lo que más convenga. Realmente vimos, por ejemplo, en el caso de David, en ese hijo ese hijo de Dios, que como Dios mismo lo menciona, un rey que fue conforme a su corazón, sí lo perdonó. Veíamos en el estudio anterior acerca de cómo fue confrontado por el profeta Natán por el pecado que había cometido con Betsabé. Dios lo perdona, pero las consecuencias las vivió, y su reino y su casa, es decir, sus hijos, su familia, vivieron todo lo que el profeta le había determinado. Todas las situaciones acerca de la espada, la persecución de su hijo Absalón, que huyó, terminó regresando, pero también vimos la misericordia de Dios, porque si bien perdió al bebé, bueno, murió el bebé, no lo perdió, sino se murió el primer bebé con Betsabé, el segundo, Salomón, fue el que heredaría el reino. Entonces, podemos ver cómo Dios, en su infinita sabiduría, misericordia, compasión, omnipotencia y soberanía, sí determinó las consecuencias, y vemos también la misericordia perdonándolo. Pero también tenemos otro caso en la primera de Reyes, acerca de Acab, del rey Acab, que si lo recuerdan, los que han estudiado la palabra, el rey Acab fue el que reinó junto con Jezabel, que más bien Jezabel reinó junto a Acab, y fue en los tiempos de Elías, en los tiempos en que el pueblo permitió y fue a adorar a Baal. Y Elías fue quien confrontó a los 450 sacerdotes, los decapitó después de haber mandado Dios fuego del cielo para que consumieran la ofrenda. Acá Elías huye, regresa, y Acab tiene algunas victorias, pero después, movido por Jezabel, él, en el capítulo 21 del libro de Primera de Reyes, podemos ver que quiso la hacienda de Nabot. Nabot se la niega, entonces Jezabel hace todo un plan para obtenerla, acusando falsamente a Nabot. Nabot es asesinado por los ancianos del pueblo, y Acab se queda con esa viña. ¿Qué sucede? Que es confrontado. Y entonces podemos ver que si vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, dice en el versículo 19:
y le hablas diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle haciendo así, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces, como había asesinado y despojado a Nabot de esa tierra, aquí viene la sentencia de Dios. ¿Qué sucede con Acab? Versículo 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, ¿qué pasó con Acab? Los comentaristas enseñan que Acab tuvo un arrepentimiento superficial, emocional, no verdadero, pero aún así Dios, dentro de su sabiduría y de su soberanía, determina no ejercer estas consecuencias que iban a sucederle a Acab, sino en tiempos de su hijo. Entonces, y lo podemos ver en Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 9, capítulo 9, versículos 21 a 26, donde dice, entonces Joram dijo, unce tu carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron y encontraron a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entescó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Entonces podemos ver que hubo una humillación, no podemos hablar propiamente de un arrepentimiento de parte de Acab, pero en la soberanía, en la misericordia, en la compasión de Dios, Dios perdona esta sentencia que había dado a Acab y la pronunció sobre su hijo. ¿Y qué vemos? Que capítulos más adelante, efectivamente, el hijo de Jezabel, de Acab y de Jezabel sufriría justamente estas consecuencias. Insisto, lo que nos debe de importar es realmente que haya un arrepentimiento auténtico, movido por el Espíritu Santo, a fin de estar a cuentas con Dios y ser perdonados para vida eterna. No tanto la vida terrenal, como lo veíamos en el estudio pasado. ¿Qué clama David? David clama a Dios en el Salmo 51, Señor, he pecado contra ti, no apartes de mí tu espíritu, renueva ese corazón en mí. Y efectivamente David fue perdonado y para vida eterna. Acab evitó las consecuencias terrenales, pero finalmente las consecuencias las terminó viviendo su hijo. ¿A qué punto voy? Y espero estar contestando la pregunta que me hicieron al finalizar el estudio pasado, es que Dios soberanamente va a determinar qué sucederá con las consecuencias. Él es soberano, Él es el principal ofendido con nuestros pecados, y Él determina qué sucederá. Otra cosa es, no hablando de las consecuencias, sino del castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo por el pecado? La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, y esa no se evita. Solo hay, el pecado va a ser castigado, una de dos, o en el infierno o en la cruz. En la cruz para los hijos de Dios, en el infierno para el resto, para aquellos que no se arrepienten, que no van a los pies de Cristo. ¿Ok? Entonces son diferentes las consecuencias, y el castigo. ¿De acuerdo? Y Dios es soberano en todo ello. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Si no, ya saben,
se lo hacen saber. ¿Hubo alguna? Ok. Bueno, vamos entonces a repasar el tema acerca de la sabiduría. El estudio anterior, anterior al de las preguntas y respuestas, empezamos a hablar de la sabiduría y empezamos a entender cómo la sabiduría va de la mano con la omnisciencia. La omnisciencia es propiamente el conocimiento perfecto, completo de todo lo que sucede, y la sabiduría, como lo dice MacArthur, es la acción omnisciente, es decir, llevar a cabo todo ese conocimiento para los mejores fines, para los perfectos fines y con los perfectos medios. Conforme a la santa voluntad de Dios. La sabiduría es, por decirlo así, la omnisciencia actuando o la omnisciencia práctica. Obviamente entendiendo que todo ello es dentro de una voluntad santa, buena, perfecta de parte de Dios. Si Dios sabe todo, entonces todo lo que Él sabe es definitivamente sabio. Vimos también que Dios conoce todo desde el principio. Una de las formas en que Dios lo manifiesta a través del profeta Isaías es que les dice a su pueblo: ¿quién les ha manifestado acerca de lo que habría de pasar sino Dios? ¿Por qué? Porque Dios, en su soberanía, en su omnipotencia, Él supo perfectamente cómo iban a acontecer las cosas, y en su sabiduría ordenó todo para que todo ello aconteciera, como lo vamos a ver un poco más el día de hoy. Hablando acerca de cómo Dios obra con sabiduría y cómo la palabra enseña que todo lo que Dios obra, todo lo que Dios hace es sabio, vimos que en la propia creación está esa manifestación de la perfección de Dios. Les di algunos datos científicos acerca de cómo opera esta sabiduría en acción, acerca, por ejemplo, de la distancia del Sol, de la inclinación de la Tierra, la Luna, y cómo todo ello tiene efectos perfectos. Cuando hablamos nosotros de la existencia de Dios, hablamos justamente de que el diseño inteligente nos habla no solo de un ser inteligente, sino sabio, que hizo todo, que llevó a cabo todo para que se diera la existencia como la conocemos. Incluso el hecho de que hubiera algunas pequeñas variaciones implicaría que la vida sería imposible. Entonces, todo ello muestra cómo la sabiduría de Dios está en todas sus obras y lo podemos ver en las obras que no son accesibles a los sentidos, a la razón, es decir, lo que nosotros podemos conocer. Y lo conocemos a través de la creación y vemos esa sabiduría perfecta. Si quieren más información al respecto, los invito a volver a escuchar el último estudio y también cuando hablamos acerca de la existencia de Dios. Al inicio, por ahí de la parte 4 o tercera quizás del estudio Conocimiento de Dios. Vimos que Tozer afirma: la sabiduría es la habilidad de diseñar fines perfectos y de conseguir esos fines mediante los medios más perfectos. Fines perfectos y los medios más perfectos. Y en este sentido hicimos referencia a Romanos 16:27, el último versículo de la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos, en donde dice: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuando nosotros empezamos a analizar eso, si ustedes recuerdan, hicimos referencia a lo que sucedió con Esteban, el primer mártir de la iglesia, un diácono elegido por los apóstoles para ayudarles en la obra dentro de la iglesia, de tal forma que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra. Un varón sabio, un varón lleno del Espíritu, que obviamente incomodó a los religiosos de su tiempo porque predicaba acerca de Jesucristo, y evidentemente predicar acerca de Jesucristo es la muerte de la religión judía anterior. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto, y entonces obviamente eso incomodó a la clase religiosa del momento y muere apedreado. Cuando nosotros vimos esa muerte, vimos el discurso de